Venga, vamos a empezar con Hechos capítulo 6. Es el capítulo tal vez el más corto del libro de Hechos. Entonces vamos a tratar de enfocarnos y de ver todo lo que pasa alrededor. El capítulo 5, un capítulo tan activo con muchas áreas para abarcar. ¿Se acuerdan que vimos otro intento de Satanás para destruir lo que Dios estaba haciendo en la iglesia a través de lo que pasó con Ananías y Zafira? Una historia, aunque trágica, también fue un evento único que pasó en su momento para traer temor a la iglesia. Y ahorita se le están acabando las estrategias a Satanás, porque vamos a ver un ataque más. Se los dije, ya habíamos visto un ataque externo, ya habíamos visto un ataque interno, pero de parte de los falsos que estaban dentro de la iglesia. Y ahora vamos a ver un ataque de las personas que conforman la iglesia, atacando a la iglesia. Déjenme decirles que el ataque viene por todas partes y por eso es que necesitamos estar alerta. Ok, vamos a comenzar en el versículo 1 para adentrarnos a ver cuál era el problema que estaba pasando en la iglesia el día de hoy. Así que, madre, puede leer fuertísimo, fortísimo, fuertísimo. 1, pero fuerte. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Teclas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál era el problema entonces? La repartición ¿La repartición de qué? de los alimentos. Acuérdense del contexto de lo que habíamos estado viendo, ¿va? Y el contexto es del capítulo 2 de Hechos, que había gente que era foránea de Jerusalén, o sea, personas que no vivían en Jerusalén, que se habían quedado por motivo de la predicación de Pedro, y que se habían convertido en la iglesia y que estaban conformando en la iglesia. Contrario a lo que Jesús les había ordenado, que les dijo, vayan por todo el mundo, ellos se quisieron quedar todos en Jerusalén, y ahorita estaban con problemas de tiempo, y los mismos hermanos se movían en sus corazones y vendían sus propiedades y las dejaban a los pies de los apóstoles. Bueno, eso que vendían y eso que daban, lo distribuían conforme a la necesidad de cada uno. Ya lo vimos en los capítulos anteriores. Ahora, aquí empieza a haber murmuración. ¿Qué es la murmuración? Chisme puede ser, pero hay una diferencia con la murmuración. Acabo de quemar. Como que dices hacia No necesariamente. O sea, Especular sobre algo que no es como... pues la murmuración específicamente, porque aquí en Chetumal le llamamos chisme sobre todo con connotaciones mentirosas, ¿no? Pero la murmuración no necesariamente tiene que ver una mentira, sino más bien un ataque en contra de algo, ¿entienden? Ahora, la murmuración es un veneno mortal contra la iglesia y por eso es necesario que nos cuidemos de esto. Y las estrategias de Satanás, quiero decirles que no han cambiado. El mundo va cambiando, decimos todo el tiempo, pero las estrategias de Satanás siguen siendo las mismas. Números 21, cuando el pueblo murmura en contra de Moisés, Dios levanta las serpientes, les empiezan a picar, se quejan contra Moisés, se van a quejar con Moisés, levanta la serpiente de bronce y entonces se salvan a través de ver la serpiente de bronce. Pero todo sucedió precisamente porque empezaron a murmurar de que querían regresar a Egipto. Acuérdense que ese fue el ciclo vicioso en el cual estuvieron en el desierto. Pero sigue siendo el mismo ataque. Miren, ahora con la iglesia, que la iglesia es el pueblo de Dios, se está tratando de meter esa misma murmuración. Ahora, dice que no tratan igual a los que no somos de acá que los que sí son de acá. Y empieza la murmuración y empieza el veneno a correr, mata desde adentro. Por eso hay que cortarla, es como una gangrena que va matando y que necesitas cortar para que no se siga esparciendo. Eso es en teoría lo que se hace también con el cáncer. Ahora, para este punto, ¿cuántas personas eran aproximadamente? 8,000
alrededor, ¿no? Depende cómo lo sumes, ¿verdad? Si lo sumas desde 5,000 o lo sumes desde 8,000, pero como seguían a millones cada día, yo digo que estábamos aproximadamente en los 8,000. ¿Y cuál era el problema por el cual provocó la murmuración? Que las viudas griegas, no las judías, eran desatendidas, dice por acá, ¿no? Ahora, déjame decirles, como un principio que podemos extraer de acá, es que aún en las iglesias sanas hay problemas. No porque suceda un problema quiere decir que la iglesia está mal. En esta iglesia le sucedió esto. Ahora, para mí es importante resaltar qué es lo que hizo cada grupo ante este problema. La multitud murmuró, pero ¿qué hicieron los apóstoles a través de eso? Y vamos ahora sí del versículo 2 al 4, que nos lo va a leer Oscar, por favor. 2 al 4. 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas gracias. Pedro nos dice, bueno, no Pedro, los apóstoles, yo también, ya hablando de exaltando al Pedrito, pero los apóstoles dicen, no es justo que nosotros atendamos a las mesas. Ahora, las mesas acá no piensen que es como de meseros, porque acuérdense, ellos son 12 y son 8,000 personas, no estaban diciendo, no es justo que nosotros meseriemos, no estaba diciendo eso. Las mesas probablemente está refiriendo al lugar donde se tenía que administrar todo y que tenía que pues hacer todo equitativamente para cada, según la necesidad de cada uno. Ahora, Pedro dice, los apóstoles dicen que no es justo que ellos descuiden el ministerio de la palabra y de la oración para también estar atendiendo esto. Acuérdense de esto, que la persona que está a cargo no tiene que hacer todo. Muchas veces pensamos así y decimos, no, hay que visitar a alguien, ¿no? Y el pastor, el líder, el anciano, lo que sea, le dice, no, que hay que visitar a esa persona, ¿no? Y hay que evangelizar, no, que lo haga, y hay que lo haga. O sea, como que pensamos que él tiene que hacer todo, pero así no funciona. Se supone que estamos en un cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? ¿Cómo buscaron la solución los apóstoles? Y yo a esto le digo la gran bendición de delegar, porque al final de cuentas, no, como es el dicho, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Si estás tratando de llevar todo, algo se va a salir de control. Ahora, aquí los apóstoles establecieron un orden. Y a esto se le llama el gobierno de la iglesia. Y déjenme hablarles de esto. En las iglesias a las que vayas, regularmente, yo no conozco una que no se dedica a través de 3 tipos de gobierno. ¿Okay? El primero, que es el más famoso, creo yo, se llama el gobierno episcopal. El gobierno episcopal es el que establece un obispo, o como nos gusta llamarlo aquí, un pastor. El obispo, la palabra griega para obispo es episcopos, y de ahí viene episcopal. Hay una denominación que se llama episcopal, pero como no es popular acá, piensa en todas aquellas iglesias donde se rige a través de un pastor, o como algunos le llaman un pastor principal, porque tiene varios pastores. Pero este pastor tiene la máxima autoridad en la toma de decisiones. ¿Okay? Él es el que manda en toda toma de decisiones. El segundo gobierno que existe se le llama presbiteriano.
el gobierno presbiteriano. Y de eso también hay una denominación que esa sí es popular, por lo menos aquí. El presbítero es el anciano, ¿ok? El anciano, que la palabra griega original es presbíteros y de ahí viene presbiteriano. ¿Por qué? Porque un grupo de ancianos son los que rigen la iglesia. El grupo de ancianos tiene la máxima autoridad en la toma de decisiones. Y esto es curioso porque aquí a veces estas dos se mezclan y tienen tanto a un pastor principal, pero también tiene una junta de ancianos. Y a veces la junta de ancianos está por encima y a veces el pastor está por encima. Pero bueno, las mezcolanzas pues siguen siendo parte del gobierno de la iglesia. Entonces, los presbíteros. Ahora, ojo. Bueno, vamos a la tercera. Después les digo esto. La tercera le vamos a llamar congregacional. El tipo de gobierno congregacional es donde básicamente, congregacional básicamente es democracia, ¿ok? Donde toda la gente, la congregación, no les preguntan a externos, pero la congregación es de que rige la iglesia. Y la congregación tiene la máxima autoridad de la toma de decisiones. Normalmente, este tipo de iglesia congregacional, la cual yo he conocido muchas también, ellos contratan a los pastores, contratan a diferentes cargos que están dentro de la iglesia, y cuando no siguen las expectativas que ellos tenían, simple y sencillamente los cambian, ¿va? Claro. Los corren, los asignan a otro lugar, les bajan el puesto, yo qué sé. Pero siempre es curioso, ¿no? Porque llegan y después de la reunión o antes de la reunión hablan con toda la iglesia y les preguntan y vamos a hacer esto el 15 de septiembre, ¿quiénes están a favor de que hagamos unas carnitas asadas? Levanten su mano, ¿quiénes no están a favor? Y, perfecto, anotado. Ahora, déjenme decirles una mala noticia. La congregacional es la única que no es bíblica, pero ni un poquito. Cada vez que vemos en la Biblia que la congregación tiene que tomar una decisión, sale mal. Todas las veces. No hay tal cosa como un ideal democrático, porque al final de cuentas no nos ponemos de acuerdo nunca. Sin embargo, la episcopal, vemos en la escritura obispos, vemos en la escritura ancianos. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿No? La pregunta que me pasó que es, ¿cómo se debe gobernar la iglesia? Y yo creo que el problema yace en la palabra gobierno, el gobierno de la iglesia. La definición de gobierno, según el diccionario, dice ejercer la dirección administrativa. Ya saben, ejercer la dirección, administración y el control de un estado, ciudad o colectividad, en este caso la iglesia. Ejercer la dirección, administración y hasta control. Imagínense esto, está fuerte. Otra definición es guiar el comportamiento de una persona o influir mucho sobre ella. Ahora la pregunta que yo te hago es, bajo esta definición, ¿quién debería gobernar la iglesia? ¿Quién? No tengan miedo de decirlo. Dios. Dios debería gobernar la iglesia, ¿no? Entonces, aunque todas estas son las populares, aunque todas estas son las que 99% de las iglesias se rigen el día de hoy, les vamos a hablar de cuarto tipo de gobierno que le vamos a llamar teocracia. Teocracia. Y aquí estamos usando la etimología griega, ¿va? Que teos es Dios, kratos, gracia, gobierno. Entonces la teocracia, por definición etimológica, es donde Dios gobierna o el gobierno de Dios, ¿no? Y es que es lo que dice la Escritura.
nos llama el reino de Dios, nos llama el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quién nos hizo creer a nosotros? Que nosotros solo los podemos gobernar. Eso está mal. Siempre fue el deseo de Dios gobernar. De hecho, Israel así estaba establecido hasta que ellos se levantaron y dijeron: queremos un rey como las demás naciones. Las demás naciones tienen un rey, porque nosotros no tenemos. Y quiere un rey, y quiere un rey. Y eso dice la Escritura, que le dolió en el corazón a nuestro Dios y que les dijo: ok, quieren un rey, elijan un rey. Democracia hicieron. Congregacional, eligieron al mejor rey. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl. Y fue terrible. Hasta que Dios dijo: bueno, yo voy a elegir al siguiente rey. Y eligió a David. ¿Verdad? Pero el punto es de que, de hecho, en ese mismo pasaje le dice: ¿por qué quieren un rey si yo soy su rey? Dios era el que gobernaba. Por ellos cambiaron la teocracia por monarquía. Porque querían que una persona fuera su representante. Por eso eligieron también al más alto y más guapo, todos los israelitas. Pero el problema es que su corazón estaba terrible. Y entonces en la teocracia, Dios tiene la máxima autoridad en la toma de decisiones. Ahora, esto no quiere decir que no exista autoridad en la iglesia, pero sí cambia mucho el concepto de autoridad en la iglesia, porque ya no lo vemos como una posición, sino más bien como una función, ¿verdad? Y lo decimos todo el tiempo: funciones, no posiciones. Somos una función, ¿verdad? La autoridad dentro de la iglesia tiene que consultar el designio de Dios, así como lo hacía Moisés, que todo le tenía que ir a preguntar a Dios, y lo que Dios le decía a Moisés se lo comunicaba al pueblo. Y esto no porque así era la estrategia de Dios, sino porque el pueblo tenía miedo de la voz de Dios. Pero al final de cuentas, la autoridad dentro del cuerpo no es cabeza. La cabeza es Cristo. La autoridad dentro del cuerpo le pregunta a la cabeza cómo quiere que funcione su cuerpo, porque la autoridad dentro del cuerpo es una función más. Una función con mucha más responsabilidad, pero al final de cuentas es una función más. Entonces, ¿cómo queda esta cosa? Porque dijimos que los obispos son bíblicos, los ancianos son bíblicos. Vamos a ver cómo queda bíblicamente el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia orgánica, vamos a ponerla así. Entonces, la teocracia queda así: Dios, ancianos. Ahorita me hago un ladito para que lo vean. Y ahorita se los digo para que entiendan mi letra. Entonces, la teocracia queda así: Dios está en primer lugar, ¿verdad? De ahí vienen los ancianos, y puse ya entre paréntesis a los obispos, porque bíblicamente, y te lo puedo demostrar, anciano y obispo es lo mismo. Pero tiene que ser en plural, ancianos en plural, porque es la forma en lo que hacía en la primera iglesia. Ahorita lo vamos a ver. De ahí vienen los diáconos. Ahorita les doy definiciones de cada uno, ¿ok? Y de ahí hasta el final ponemos al cuerpo de Cristo. Los demás hermanos, pues. Venga, aquí les va definiciones. Y estas tal vez sí las anotan. ¿Qué significa obispo? Porque son una palabra muy religiosa. Y la verdad está un poco confusa. Obispo significa lo siguiente: superintendente. Superintendente. Punto y seguido. Persona que tiene la dirección suprema. Persona que tiene la dirección suprema o máxima responsabilidad de una casa.
máxima responsabilidad de una casa. Puedes agregarla ya si quieres entre paréntesis o como un ejemplo, mayordomo. Eso es lo que es un obispo, un mayordomo. Ahora, déjenme decirles que la palabra pastor en la Biblia, por lo menos, no es bíblica. Aparece una vez en el Nuevo Testamento, que aparece pegada a la palabra maestro. ¿Okay? Sin embargo, entiendo por qué se ha venido adoptando ese término a la figura del obispo, del anciano, porque la Biblia dice que el obispo tiene que pastorear la congregación de Dios. Bueno, alguien que pastorea, pues le llaman pastor. De ahí viene lo que hoy en día se llama pastor. Yo no los condeno, quien se llama pastor, a mí me han dicho pastor muchas veces, y no les digo, eso es blasfemia, no me digan así o algo por el estilo. Yo entiendo que es más bien algo, ¿cómo se dice? Popular, ¿no? Ahora, el problema está en cómo entendemos este concepto, porque miren la definición: persona que tiene la dirección suprema, y hasta ahí se quieren quedar. Persona que tiene la dirección suprema, pero no dice así la definición. Persona que tiene la dirección suprema o máxima responsabilidad de una casa, Y la cuestión por lo que hablamos de un mayordomo es porque no es su casa. ¿Me entiendes? Tú eres, no te pertenece la casa. Tú eres un siervo más en la casa, un siervo con más responsabilidad que los demás, porque el mayordomo se llama mayordomo porque es el mayor de todos los siervos, porque tiene la responsabilidad de todo, ¿no? A lo mejor tú y yo no crecimos con mayordomos y no sabemos cómo funcionan las cosas. Yo no sé quién de ustedes sí fue rico, ¿va? Tal vez solo Gaby, pero películas hemos visto. Yo la que se me ocurre es la de Batman, ¿va? Porque Alfred está allá todo el tiempo. Y el tango. Pero no sé cuál es. Ahí ves. El niño tiene ese. Ándale. Y bueno, el punto es de que el mayordomo es el que se le dice, por ejemplo, en este caso de Alfred o Jaime o no sé cómo, ¿por qué no está listo el jardín? Ahora, este mayordomo no se va a poner a podar, pero va a ver que el jardinero vaya a podar el jardín, ¿me entienden? Pero ese es el que tiene la responsabilidad de la casa. Pero en ningún momento se le puede ocurrir al mayordomo decir, soy el dueño de la casa, porque no tiene ni cerca el derecho de la casa, que la casa le pertenece al dueño, y el dueño de la casa en este sentido es Dios. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Por eso sí me cala en los huesos cuando dicen la iglesia deja así, porque a eso sí les detengo, porque en ningún momento yo he muerto por alguien, ¿me entienden? El que murió por nosotros y el que es el dueño de la iglesia es Cristo, ¿me entienden? El punto es de que los obispos, ancianos, pastores, o como les quieran llamar, tienen que entender que son mayordomos en una casa que no es de ellos. Ahora, ¿por qué se les llama ancianos? Porque también la Biblia habla de los ancianos. Bueno, la definición de anciano es literalmente viejo o mayor. ¿Okay? Pero entendemos nosotros anciano como viejo o mayor en madurez espiritual, no en edad. Porque sabemos también tú y yo que la madurez no necesariamente está ligada con la edad. Hay muchas personas grandes de edad, pero pocos maduras, y hay muchas personas jóvenes de edad, pero muy maduras espiritualmente hablando. Sin pedradas. Ahora, en la Biblia son intercambiables, y te lo voy a demostrar nomás para que quede ahí grabado. Hechos 20, por favor. Hechos 20. En Hechos 20, cuando el Señor nos permite llegar hasta allá, en la última parte Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso. Y fíjense cómo empieza a decir en el versículo 17. ¿Ya estamos en Hechos 20? Como estábamos en Hechos 6, dije yo, es más fácil, pero bueno.
Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes. De los ancianos de la iglesia. Ahora, está en ese mismo discurso. Les va a dar una despedida, porque ya no iba a regresar Pablo a esos lugares. Tratémonos al versículo 28. Y le está diciendo, a los ancianos les está diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿No eran estos los ancianos? Es lo mismo, ¿ya vieron? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí nos damos cuenta que los ancianos o los obispos pastorean y por eso se les llama así momento de pero sí entendemos, ¿no? Otros pasajes, por ejemplo, en Tito 1:5-7, hay otro en Filipenses, pero no lo anoté. Pero si quieres los pasajes, con gusto te los doy, porque anciano y obispo son intercambiables en la Escritura. Ahora sí que ambos títulos nos enseñan aspectos diferentes de lo que la función debería ser. Un obispo nos enseña la mayordomía, un anciano nos enseña la madurez espiritual. Pero son aspectos diferentes de una misma función. Ahora, en la toma de decisiones, también están los ancianos. En Hechos capítulo 15, que cuando se abrió el mensaje del Evangelio, los gentiles y muchos gentiles estaban convirtiendo, hicieron este concilio en Jerusalén para ver qué les iban a decir a los gentiles, si les iban a decir que guarden la ley o no, y quiénes son los que se juntan. En Hechos capítulo 15, desde el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles, ¿y a quiénes? Y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, ¿y otra vez quiénes? Los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, ¿y quiénes? Y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, y Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Aquí vemos al líder de la iglesia de Jerusalén. Eso es lo curioso, no era Pedro, sino que era Jacobo. Pero el punto es, el que quería llegar, que ¿quiénes tomaban las decisiones? Según este pasaje. ¿Quiénes? Los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles y los ancianos. Y tal vez ahorita no es el tiempo para hablar de los apóstoles. Pero como se dan cuenta, estaban ellos juntos tomando la decisión de la iglesia, este asunto tan importante, mostrándonos así el modelo para el tipo de gobierno de la iglesia. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar. ¿Quiénes son los diáconos? Nos vamos a preguntar. Los diáconos, y esta es una definición, anótela por allá, siervo ayudante, con cierta autoridad en un área específica. Con cierta autoridad en un área específica. Ya que estamos hablando de la mayordomía y el mayordomo en una casa, digamos que
hay varios jardineros, pero uno de esos jardineros es el jefe de los jardineros. ¿Ok? El jefe de los jardineros sería el diácono de los jardineros. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Sí. O sea, no los jardineros son los diáconos, sino el jefe de los jardineros es el diácono, porque es un siervo al final de cuentas, con menos autoridad, menos responsabilidad que el mayordomo, pero que está a cargo de un área específica de la casa. Entonces, en sentido de iglesia, pues es un líder a cargo de áreas específicas de la iglesia. Y también hay muchos, se los voy a pasar los pasajes: Hechos 14:23, Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8 al 15. Hechos 14:23, Filipenses 1, 1 Timoteo 3:8 al 15. En este último pasaje se nos da toda una lista de requisitos para que tú puedas ser diácono. Ahora, acá en el pasaje que nos leyó Oscar, en Hechos 6, ya estamos ya, regresen allá en sus Biblias, Hechos capítulo 6, se nos da una serie de requisitos. ¿Cuáles fueron los requisitos que les pidieron a los primeros diáconos tener para poder ser diácono? Un testimonio lleno del Espíritu Santo de día y obediente. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Esos son los tres requisitos que se necesitan. Ahora, acuérdense lo que hablamos desde el principio de la clase de Hechos, que en la historia no se saca doctrina. Sin embargo, podemos extraer los principios y si lo vemos respaldado en algún otro pasaje, pues entonces sí podemos sacar una doctrina, ¿verdad? Porque en la historia muchos de los eventos fueron únicos. Por eso no podemos sacar doctrina, o por lo menos no podemos estar seguros que la doctrina que saquemos de allá va a ser segura y confiable. Ahora, si bien buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría son características buenas para que los diáconos tengan, 1 Timoteo 3, del 8 al 15, te da toda la lista completa, que básicamente es buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero ahí son un montón de requisitos, así que no, la intención detrás de esto es decir que no cualquiera puede ser diácono, no cualquiera puede estar a cargo de un área específica. ¿Por qué? ¿Por qué lleno del Espíritu? ¿Por qué lleno de sabiduría? ¿Por qué tener buen testimonio? Porque esto es un cargo espiritual. ¿Okay? Esto es un cargo espiritual. Puede venir una persona a los pies de Cristo, no sé, el jefe de la Bimbo, no lo sé. Como jefe de la Bimbo yo creo que tiene un montón de experiencia liderando, ¿no? Un montón de liderazgo tal vez. Y tal vez porque algunos son jefes nada más acomodados, ¿no? Pero digamos que tiene un montón de experiencia. ¿Eso lo hace apto para tener un liderazgo en la iglesia? Pero que no, ¿verdad? Porque este es un cargo espiritual. ¿Puede Dios usar tus habilidades? Sí. ¿Tus talentos? Claro. ¿Los dones que Dios te ha dado? Sí. Pero dentro del cuerpo se necesita más bien esa conexión con el Espíritu Santo. Porque Él es el que está a cargo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Entendieron la lección de teocracia? Entonces, cuando te pregunten, si es que alguien se llega a preguntar, ¿y cuál es el gobierno de tu iglesia? Dices, somos teocráticos. En teoría somos teocráticos, ¿verdad? Versículos 5 al 7, por favor, Gaby. Fuerte, fuerte. 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes obedientes a la fe. No a las obras, sino a la fe. Vaya.
Ahora, ¿a quiénes eligieron? Nótese, eligieron a Esteban, a Felipe, a Nicanor, a Timón, pero no a Pumba, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Algo curioso de estos 7 diáconos que se eligieron es que todos son nombres griegos. Y se me hace bastante curioso, porque ¿quiénes eran los del problema? Sí, los griegos, quejándose de que sus viudas no estaban siendo atendidas correctamente. Entonces, ¿a quiénes eligen? A griegos también, ¿no? Y eso se me hace la cosa más inteligente para hacer. Pero estas funciones, hablando de que estos iban a ser, imagínense, estamos hablando de una iglesia de miles. Efectivamente, los primeros 7 diáconos no iban a atender a las mesas, iban a servir a cada uno. O tal vez puedan ser parte de la distribución, pero ellos iban a estar a cargo de que las mesas sean bien distribuidas. Esa es la función del diácono. Ahora, ¿por qué decimos funciones y no posiciones? En Efesios 4:16, es un pasaje que hemos ido ya muchas veces allá, vemos cómo dice que todas las coyunturas ayudan mutuamente, un cuerpo que está bien unido, cada uno que cumple su función va creciendo. Entonces la iglesia va a crecer de nuevo en lo espiritual, tal vez no en números, no siempre es en números, algunas veces sí, y no estamos en contra de iglesias grandes, pero sí que lo más importante es crecer en la fe, crecer en lo espiritual. Ahora, cuando cada quien está haciendo su función es cuando crecemos. La autoridad, entonces, es una función más en el cuerpo. Como dije, la mayor responsabilidad por una función al final de cuentas. También es importante, entonces, el que toca en alabanza, el que reparte la comida, el que comparte. Sin ellos tampoco se hace iglesia. ¿Entienden? Todas las funciones son importantes. Lo que cambia tal vez es el grado de responsabilidad de cada uno, pero todas las funciones son importantes. Ahora, hasta aquí hemos hablado muchísimo de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho por medio de Pedro. Pero aquí Lucas, el autor, va a hacer una pausa de lo que hace Pedro para hablarnos ahora de uno de estos 7 diáconos. Por eso Lucas puso esta historia para establecernos y mostrarnos quiénes eran los diáconos, porque ahorita nos vamos a enfocar en Esteban y después nos vamos a enfocar en Felipe. Pero básicamente nos lo presentó. ¿Quién sigue por leer? Mi padre. Versículo 8. Vamos a ver a Esteban primero. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una cosa que quiero resaltar de aquí es que no solo los apóstoles hacían eso, ¿te dan cuenta? Como para resaltar el apóstol, mira. Por eso la llenura del Espíritu es el único requisito, ¿entienden? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu, es que hacía estas cosas. Ahora sí que aquí vemos el cumplimiento de lo que Dios prometió, y lo que Jesús prometió en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice acá que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, la misma palabra, curiosamente, dunamis. Aquí vemos que se cumple. Él era lleno de poder porque estaba lleno de... Mamita, por favor, versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y se levantan estos y de nuevo oposición. O sea, así va a ser hasta el resto del libro. La estrategia no cambia, sigue siendo la misma. Pero lo que me encanta es que ahora estamos viendo lo mismo que pasó con Pedro, pero lo estamos viendo con Esteban. Y así quitamos la idea y el concepto de que, los apóstoles, el pastor, el porque no sé qué. Y vemos
que en realidad cualquiera de nosotros puede hacer estas cosas, puede hablar de esta manera, puede ser desafiado por alguien y contestar de una manera impactante y sobrenatural, siempre y cuando esté lleno del Espíritu. Y por eso es que cuando hablamos de la llenura del Espíritu, les decía que te llenes tanto del Espíritu que reboses, que te llenes tanto del Espíritu que alrededor tuyo se note. A mí un maestro una vez me dijo, saber que H2O es agua no moja. Y me encantó porque te habla de que tú puedes conocer todos estos conceptos y te puedes llenar la cabeza y puedes acabar toda la escuela de ministerio y llevarte 10 en cada clase, pero si no lo pones en práctica, de nada sirve. Tú tienes que venir y llenarte del Espíritu, que camines tanto en el Espíritu que a donde vayas se note. Es como cuando vas a la playa y te metes, te echas un chapuzón por allá y sales y te avientas en la arena y te quedas todo lleno de arena, y aunque te vayas así y te vayas a la tienda, se ve que fuiste a la playa porque estás todavía lleno de arena. Así camina tanto tú, que la arena sea el Espíritu Santo, que la arena sea la palabra de Dios, en las oraciones, en la congregación, para que a donde vayas se note que tienes el Espíritu contigo. La clave está en el Espíritu Santo, no en Esteban. La clave está en el Espíritu Santo, no en los apóstoles. Con esto confirmamos que no se trataba de Pedro, sino del Espíritu. Por eso les dije que miramos este libro, lo estamos estudiando desde la perspectiva de los hechos del Espíritu Santo. Pancho, por favor, versículos 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, en que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Con quién habíamos visto que pasó exactamente la misma manera? Vamos a Marcos 14. Y que lo estemos usando en Marcos porque ya estudiamos Marcos, pero en realidad estos están todos los evangelios. Marcos 14, desde el 57. Marcos 14, 57. Dice: entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, por cierto, es el mismo sumo sacerdote que vamos a ver aquí en Hechos, o bueno, lo más probable, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callado y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí después continuar la lectura. Acompáñame a Juan capítulo 2. Juan 2, desde el 19. Cachito más adelante. Juan 2, 19. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Obvio, porque estaba hablando de su muerte y resurrección. Como el versículo que nos dio Gaby, Isaías 53, 7, dice que como oveja fue llevada al matadero, él no abrió su boca, él enmudeció, se quedó callado mientras le hacían estas injusticias. Ahora vemos que le están haciendo exactamente lo mismo a Esteban. Satanás siempre mezcla su mentira con la verdad de Dios, pero pues una mentira mezclada con verdad sigue siendo mentira. Además, se lo digo de otra manera: una verdad a media sigue siendo mentira.
Y el punto es de que aunque estos decían que Jesús había dicho esto, lo cual es cierto, no lo había dicho como ellos estaban diciendo que lo dijo. Entonces, eso pasa desde el principio de la creación, fue así. Con que te dijo Dios que no morirás, que morirás si te comes este, no vas a morir. Dios no Satanás a él. O sea, agarrar una verdad y mezclarla con mentira destruye la verdad. La verdad tiene que ser absoluta para ser verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entiendes que una desviación, aunque sea pequeña, le quita su atributo de absoluto y deja de ser verdad. Pero bueno, esa estrategia usó al que se le llama el padre de mentira. Y vamos a ver cómo desenlace esa historia en el versículo 15. Mi madre lo va a leer fuerte para que te escuche Adri hasta Felipe Carrillo Puerto. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ver los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Increíble. No necesitas defenderte cuando Dios es tu defensor. Dice la Escritura que si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, no os venguéis, porque mía es la venganza, dice el Señor, y yo pago. Al final de cuentas, Dios es nuestro defensor. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que ¿cuál fue la acusación contra Esteban? Que él estaba hablando contra Moisés, contra el templo, contra Jerusalén, ¿no? Y al acusarle que habla blasfemias contra Moisés y contra Dios, Dios procede a glorificarlo como Moisés. Eso me causa tanta, no sé, tanto asombro, pues, porque en Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice que Moisés cuando descendió del monte, ya con las tablas de la ley, su rostro resplandecía. Y resplandecía tanto que dice que lo tuvieron que cubrir con un manto, ¿no? Y aquí dice que vieron el rostro de Esteban y le vieron el rostro como un ángel. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Resplandecía, se creaba más blanco, tenía una aureola, o sea, resplandecía. No sabemos, y si no sabemos, donde la Biblia calla, nosotros callamos, ¿no? Podemos especular, pero que todos hayan visto el rostro de Esteban y han dicho que parece un ángel, me da mucho a la imaginación, ¿no? Pero bajémoslo a una aplicación. Cuando pasas tiempo con Dios se nota. ¿Cuántas veces ya hemos visto esto? ¿Cuántas veces ya hemos visto esto? Lo que sí podemos resaltar tal vez del rostro como ángel de Esteban es que era un rostro en completa paz. Que un rostro, Esteban estaba en completa paz. Y eso me asombra porque cuando yo veo a alguien que está pasando por situaciones terribles, tener paz, para mí no hay otra explicación más que es Dios el que está haciendo algo en esa persona. Porque no es natural tener paz en situaciones difíciles. Por eso es algo sobrenatural. Por eso es algo que viene de Dios. Por eso es algo que viene del Espíritu Santo. Vamos a continuar, ¿ok? Con el juicio contra Esteban en el capítulo 7. Le voy a pedir a Oscar que lea el versículo 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Muchas gracias. Quiero resaltar que aquí Esteban no se defendió, sino que aprovechó la oportunidad para predicar. Ya lo habíamos visto con Pedro.
Y lo mismo estamos viendo ahora con Esteban. Pero bueno, hay que establecer como que Esteban entendía que había que establecer las prioridades. ¿Qué era más importante para Esteban, defenderse o predicarle a todos ellos? Y como entendió eso, predicó. Y es como lo que pasó este domingo, ¿no? Que este domingo estábamos compartiendo con los hermanos y normalmente pues compartimos todo lo que el Señor nos habla, pero había mucha gente nueva y empezamos a compartir el Evangelio, ¿no? Para que la gente nueva escuche, porque si el próximo domingo no regresa, se van a ir por lo menos con el Evangelio escuchado. Y de nuevo, todos, no solo el pastor o el anciano, el obispo. Pero bueno, este sermón de Esteban tuvo varios propósitos y quisiera decírtelos. Son 5 propósitos, pero tal vez son un poco largos para que los escribas. Ahí si eres la pluma más veloz del oeste, escríbelos. Si no, no te preocupes, escúchalos, pero entiéndelos, es lo más importante. 5. Sí. Esteban, 5 que yo puedo notar, ¿verdad? A lo mejor alguien más inteligente que yo note algún otro propósito, pero cuando tú ves todo este sermón, que es de los más largos en el Nuevo Testamento, notas que estaba diciendo cosas específicas con propósitos específicos. Por ejemplo, demostrar la dureza del corazón de los israelitas. Demostrar la dureza del corazón de los israelitas. Uno de sus propósitos de Esteban, hacer una invitación a no cometer los pecados de sus antepasados. Número 2, por ejemplo, demostrar que Dios obra de maneras inesperadas. También en todas las historias que Esteban va a mencionar ahorita, se va a notar que no era la forma en la que ellos estaban esperando que Dios actuara. Más allá del templo, más allá de las tradiciones judías, que era básicamente lo que los estaban acusando. Número 3, demostrar la tendencia natural a rechazar al escogido de Dios. Decían que eran cosas así. Demostrar la tendencia natural a rechazar al escogido de Dios. Siempre que se levantaba alguien que Dios escogía, o por lo menos las personas que Esteban va a mencionar en este sermón, fueron rechazados por el pueblo, la mayoría. Así los patriarcas, así los profetas fueron rechazados. Número 4, demostrar que él conocía, respetaba y amaba la historia judía. Que él conocía, respetaba y amaba la historia judía. O sea, a través de todo este sermón, él no buscaba educar, era un concilio de fariseos, de los estudiosos más grandes. Él no estaba buscando educarlos porque no se sabía la historia de Israel. Él estaba mostrando que él se la conocía a la perfección, que él la respetaba, porque les dijo, varones, hermanos y padres, o sea, se los dijo con respeto. Y que amaba también y apreciaba esa historia judía. Y yo creo que esa es la más importante. La número 5, demostrar que todo siempre ha apuntado a Cristo. Todo siempre ha apuntado a Cristo. La historia de la Biblia, cuando alguien te pregunte, ¿y de qué trata la Biblia? Tú le puedes decir, trata de Cristo, ¿verdad? Es la historia de redención efectuada por Dios por medio de Cristo. Esa es de lo que trata desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el propósito de la Biblia. Y Esteban, a través de todo su sermón, que va a hablar de varios personajes, va a hablar de Abraham, va a hablar de Moisés, va a hablar de José, va a hablar de David, de Salomón, y desde cada uno de estos personajes mostrar cómo apunta siempre a Jesucristo. Las cosas que va a mencionar siempre van a ser equiparables a Cristo. Así que vamos a ver estas historias o este sermón bajo estos 3 enfoques. Yo sé que les dije 5 puntos, pero vamos a reducir a 3. Vamos a ver la historia que cuenta Esteban,
vamos a ver el rechazo y vamos a ver la cristología. Historia, rechazo y cristología. En cada una de las partes de lo que vamos a leer, esperemos, aunque sea un poquito el día de hoy. Historia, lo que está contando, el rechazo de lo que está contando, y la cristología. Te puedes preguntar, ¿qué es la cristología? Bueno, cristología es una imagen de Cristo, una figura de Cristo, una sombra de Cristo. Por ejemplo, que Josué fue vendido por sus hermanos, es una figura cuando Jesús también fue vendido por Judas Iscariote. Es una cristología, es un tipo de Cristo, es un cuadro de Cristo en el Antiguo Testamento. Una cristofanía, por ejemplo, cambiamos ahí la raíz un poquito, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, como un Cristo preencarnado. Pero una cristología es que vamos a ver cómo vemos a Cristo a través de estas historias. ¿Sí? Vale, vamos a avanzar hasta donde lleguemos, porque el capítulo 7, miren, tiene 60 versículos, por eso hay que avanzar un poquito para que la próxima clase no vayamos así tanto, no nos tardemos tanto. ¿Okay? Vamos a avanzar aunque sea un poco. Gaby, del 2 al 7, vamos a comenzar con Abraham. ¿Sí? No pasa nada. Acuérdense que en el 2 empieza su sermón, por eso lo estamos ahorrando. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Muchas gracias. Entonces vemos que aquí comienza la historia de Abraham. Ustedes quieren leerla hasta en Génesis desde el capítulo 12. Pero empieza Esteban a hablar de lo que pasó con Abraham. Y fíjense, Dios no le habló a Abraham Dios le habló a Abraham en Mesopotamia. Jerusalén no existía. O sea, la tierra estaba allá, pero no era Jerusalén fundada por judíos. O sea, Dios también podía hablar fuera de Jerusalén, ¿verdad? Algo que les tenía que enseñar. Dios no tiene límites, a veces nosotros somos los que lo limitamos. Pero él recibió una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción de Abraham? Básicamente fue: déjalo todo y sígueme. Como quien, eso siempre ha dicho lo mismo. Dios no cambia. Ahora, lo que sí puedo resaltar, que lo que está resaltando Esteban, es que la promesa de Dios esperó a la obediencia de Abraham. Porque Abraham primero recibe una instrucción y hasta que él no la completó, no recibió la promesa. Ya estando él conforme a lo que Dios le había dicho, entonces recibió la promesa de la descendencia y de la tierra prometida también. Dios le dice: deja a tu parentela, y él se lleva a su papá. Y él se lleva a su sobrino Lot. Va. El padre de la fe no comenzó siendo una fe súper obediente. Le costó muchos años. Algunos hasta piensan que es por eso que su hijo llegó hasta muchos años después, porque muchos años de Abraham ser obediente al 100%. Por lo que yo te digo, si la promesa en Abraham esperó la obediencia completa, entonces tú obedece y Dios te va a mostrar. Haz caso a lo que Dios te dice y Dios te va a revelar la promesa, pues. Aunque no hay
promesa que vaya más allá de lo que dice la Escritura. Pero en Canaán, Dios le prometió tierra y descendencia, cosa que él no tenía nada de eso. No tenía hijo, no tenía tierra, era nómada, en ese lugar era extranjero. Ahora sí que le pidió Dios a Abraham que tuviera fe. Pero le advirtió que el camino no sería fácil. Ahora avancemos del 8 al 9, Padre, por favor. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Nótese que la promesa fue antes que la circuncisión. Y tal vez es un tema que vamos a ver en algún otro estudio, pero es importantísimo que Dios le prometió esto a Abraham antes de que estableciera la ley o el rito de la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho ya con Abraham, una señal externa, ¿verdad? Algo así como cuando hacemos la Santa Cena o como cuando hacemos los bautizos. Es una señal externa de algo que pasa internamente. Pero bueno, ¿cómo vemos a Cristo en Abraham? Y les voy a dar solamente 2 cristologías. Por ejemplo, que él dejó todo por obedecer a Dios. Lo dejó todo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Pues en eso vemos a Cristo en Abraham, por ejemplo. También lo vemos que en Abraham se le prometió que serían benditas todas las naciones de la tierra, porque vemos que pues, Cristo desciende de Abraham, y en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra, porque de todo lugar, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, de cualquier nación, de cualquier ciudad, de cualquier rincón de la tierra, no se pierda más, tenga vida eterna. Pero bueno, vamos del 9 al 16. Vamos a abarcar un personaje más y con eso terminamos el día de hoy. No, 9 al 16. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Muchas gracias, José. Entonces, de Abraham tiene Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a José. Y en José, Esteban resalta muchas cosas de José, y yo creo que José es una de esas figuras donde más podemos ver a Cristo. Un maestro, mi maestro, uno de los maestros que tuve del libro de Génesis, porque tuve la misma materia 2 veces por 2 diferentes institutos, pero en el libro de Génesis se obsesionó tanto con la vida de José que vimos hasta el capítulo 38 del primer semestre, y el segundo semestre vimos exclusivamente toda la vida de José para ver todas las imágenes que había de Cristo, y era impresionante que cada clase nos daba un montón de datos, un montón de cómo vemos a Cristo en José.
Pero bueno, el punto es lo que resalta Esteban. No vamos a hablar de todo lo de José porque él lo dio en 6 meses, imagínense. Pero lo que dice Esteban, que Dios ahora usaría a José desde Egipto. Y aunque le pasaron muchas cosas, tuvo un propósito mayor, ¿verdad? Por ejemplo, fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su jefe, fue rechazado por los egipcios, hasta que Dios lo exaltó. Presta atención. Y dice acá, por ejemplo, en el versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, justo como lo estaban haciendo con Esteban, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hablamos de los cuerdos gloriosos. Acá hay uno de esos. Pero Dios estaba con él. ¿Pero qué acaso no Dios solo habitaba en el templo? Aquí ves cómo está dando estos indirectos, tal vez, Esteban, para establecer su caso. Aún en lo que pasó José, vemos la soberanía de Dios, porque Dios usaría también todo lo que pasó para rescatar y preservar todavía al pueblo de Israel. Vámonos con Cristo en José, las cristologías. Fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Fue traicionado. Sufrió para luego ser exaltado. José, vendido como esclavo, Potifar y todo lo que le pasó, después encarcelado, para que él pudiera descifrar el sueño del faraón, y entonces se convirtió literalmente en el segundo después de faraón. O sea, sufrió para después ser exaltado, así como Cristo también, todo lo que padeció. Si seguimos leyendo en Filipenses 2, ahora del 9 al 11, por ejemplo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es Dios. Otra cristología es que Él proveyó el pan para vida de su familia, y Jesús es el pan de vida. A través de la estrategia y la sabiduría de José, se almacenó un montón de cosas para los años de escasez, y a través de José Israel pudo vivir, y nosotros a través de Cristo tenemos vida. Una última, que su primera aparición, y eso me encanta la historia que está narrando José, porque está dando esta en directo sobre Jesús, que la primera vez que lo vieron no lo reconocieron a José, pero la segunda vez ya lo reconocieron todos. Y esa es la primera, está hablando de Cristo obviamente, porque su primera venida no fue reconocido, no fue evidente para todos, pero su segunda todos lo verán. Vamos a acabar con José del 17 al 19, y con eso vamos el día de hoy. ¿Okay? Versículo 17 al 19, ¿quién va? Juan. Exacto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se echen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Después de esto vemos que el pueblo de Israel cae en esclavitud. Pero es curioso porque, según Esteban, Dios ya se lo había advertido a Abraham. Le dijo en el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y si Dios cumplió el versículo 6, también va a cumplir el versículo 7, que dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Se cumplió. Y justamente, como lo dice, por eso les digo que hay como que estos indicios de cuál fue el propósito de Esteban al decir su sermón. Porque él dice en el versículo 19, ¿no? Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. O sea, las autoridades contra el pueblo de Dios. Y de nuevo estaba pasando eso con ellos, ¿no? Las autoridades de Israel en ese momento estaban en guerra contra el pueblo de Dios. Y, pues bueno,
Ya la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver ahora a Moisés, y así nos vamos a ir. Ya con 40 versículos suenan menos que 60, ¿va? Y curiosamente que como el capítulo 6 solo tuvo 15 versículos, pues aprovechamos a avanzar muchísimo más. Pero bueno, familia, yo sé que hay mucha información, por eso siempre les recomiendo, les hago la observación de que vean esta misma clase otra vez, ¿va? Entonces, sería bueno que toda esta información, si a lo mejor no la procesaron de una vez, pues cuando se suba ya esta clase la puedan volver a ver, porque sé que a veces es como que mucho y tenemos que digerirlo todo. Pero bueno, preguntas antes de comentarios. ¿No? Va a detener esto, pues.